Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cada domingo celebramos el Día del Señor con nuestro culto de adoración. Te invitamos desde este momento a que te unas con nosotros. La Iglesia Evangélica Betel, en Azpeitia, te da la bienvenida a este tiempo de alabanza, testimonios y palabra de Dios. Bendiciones. Buenos días, queridos y amados hermanos, amada Iglesia del Señor. Hoy domingo celebramos nuestro culto de celebración. No es posible estar juntos, estamos en una etapa en la que no ha podido ser posible, pero gracias a Dios ya estamos con la desescalada y a prontito vamos a poder estar juntos, como se ha notificado a través del boletín y se ha avisado a la Iglesia. Pero de todas formas seguiremos avisando y bueno, es un gozo, una alegría estar juntos aquí, sabiendo que cada uno estáis en vuestros hogares, juntos en familia, disfrutando de un tiempo de comunión, de relación entre nosotros también, sabiendo que esta unidad en el Espíritu es provisión de nuestro Padre Celestial a través de la persona del Espíritu Santo, a que venimos a darle gloria. Toda la honra y todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Alabamos al Señor por este nuevo día y damos gracias también por tanta bondad y misericordia del Señor hacia nosotros, cómo nos ha cuidado, nos ha guardado y protegido hasta aquí, cómo ha dado sabiduría a nuestros líderes para saber cómo planificar todo al detalle, también cómo poder preparar estos cultos a través de YouTube y poder compartir y tener tiempos de comunión, los mensajes que se entregan también y la enseñanza para los miércoles también en ese culto de oración familiar. Y así damos gloria a Dios porque realmente Él es obrando y actuando a través de su Iglesia y damos gracias por ello. También pues, le damos gracias al Señor por también como ha guardado y cuidado hermanos que han pasado por dificultades a nivel de salud, a nivel laboral, no muchos, en diferentes aspectos, pero Él ha estado ahí y sigue estando ahí a favor nuestro. Y por eso le damos toda la gloria y desde lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. También pues saludamos a las iglesias Aita, a la iglesia, a los hermanos de la iglesia de Amara, de Irún, de Tolosa, también todos juntos aquí en la Azpeitia, guardando esa unidad también entre todos, un mismo cuerpo en Cristo y damos gracias y lo ponemos todo delante de la presencia del Señor. Así que hermanos, es una alegría estar con vosotros y voy a leer un salmo. Vamos a leer un salmo todos juntos, el Salmo 84, que es un salmo precioso y que nos dice así: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios
que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. El Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que en ti confía. La palabra tan preciosa que nos trae un ánimo porque se hace comprensible más ahora, este tiempo que no podemos estar juntos, de disfrutar, de vernos, pero hay ese anhelo por estar juntos en la casa del Señor, ese anhelo también de estar en comunión juntos delante de Dios, es algo precioso. Y dice así que anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor, mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. Esto me hace recordar cómo cantamos juntos al Dios vivo cuando estamos así, juntos todos aquí en este lugar, ¿no? Es precioso, es entrañable, es un gozo vernos y saber unos de otros, pero qué bueno delante del Señor, ¿no? Saber esto. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Él es la provisión para nosotros, Él es el que nos sostiene, nos guarda, nos guía, nos protege, nos da sabiduría, entendimiento para tomar decisiones. Él es el que vela a favor nuestro y lo hemos podido ver en este tiempo y confiamos plenamente en que seguirá siendo así. Y a Él es el que hemos venido a alabar, y a Él es el que hemos venido a adorar, y ante su presencia estamos todos juntos, porque aunque no nos veamos físicamente, en nuestro corazón estáis ahí, ¿no? Estamos ahí todos, unos por otros velando y entre semana por pendientes. Así que damos toda la gloria al Señor. Vamos a orar y poner este culto, este tiempo en la presencia del Señor para que realmente Él se glorifique y obre y actúe. Y también para que bendiga todo lo que se va a compartir ahora, todo lo que vamos a ver, los testimonios, la palabra que se va a ministrar, todo lo que ha preparado el Señor, mesa para cada uno de nosotros en este nuevo día. Así que vamos a orar. Padre amado, estamos ante tu presencia con gratitud porque vemos tu bondad, Señor. Vemos tu misericordia también, Padre. Vemos como que somos agradables, Señor. Somos agradables a ti. Dios Padre, que estás en los cielos, Señor, allí viéndolo todo, sabiéndolo todo de nosotros y también estás aquí con nosotros. Dios mío, y gracias porque nos podemos acercar con confianza a la persona de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es el que nos justifica ante tu presencia, el que hace posible que podamos guardar esta unidad en el Espíritu todos juntos, disfrutar juntos también, anhelar recibir de ti la palabra que necesitamos para ser sostenidos y guiados, Señor. También esa palabra que consuela, que alienta, que reconforta, que nos guía, que nos afirma también, Señor. Gracias también por los testimonios que has preparado esta mañana, las alabanzas con el ministerio de los hermanos de alabanza también que has preparado también. Está todo ya ordenado ya delante de ti, Señor. Padre amado, gracias porque subimos ante tu presencia con guardando esa perfecta unidad entre todos, Señor. Dios mío, y hay gratitud en nuestro corazón por tanta abundancia de bien, Señor, y todo lo ponemos en tu presencia. También te damos gracias porque estamos en proceso de desescalada. Quiere decir, Dios mío, que ya ha remitido mucho la enfermedad que nos ha tenido ahí tan afectados, Señor. Gracias porque tú vas dando sabiduría a aquellos que lo necesitan para descubrir y saber qué pautas seguir, qué medicación, qué tratamiento, cómo. Gracias, Padre. También, Señor, tú obras y actúas a través del gobierno, a través de las personas que tienen autoridad para tomar decisiones importantes. Y todo lo ponemos delante de ti, confiando en ti plenamente, Padre, que tú vas a seguir obrando, Señor, y vas a seguir mostrando tu voluntad, Señor, sobre la vida de tu pueblo y sobre toda la faz de la tierra, Señor. Dios mío, gracias porque en tus manos somos bendición, Señor.
haces posible que seamos de bendición, Padre. Y tú eres la mayor bendición para nosotros, Señor, el conocerte a ti en la persona de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia, Señor. Como tú guardas la unidad entre todos nosotros, Padre. Gracias por tanto bien, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Damos paso a la continuidad del culto y gloria a Dios por tanto bien y por este tiempo maravilloso que tenemos en su presencia. Gracias. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, mi Jesús. ¿A dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, ahora vivo para ti.
Hola familia del Centro Evangélico Betel, Dios les bendiga. Es un gusto, un privilegio para nosotras el saludarles, el saber que pronto nos veremos, el saber que estamos bien por la misericordia de Dios. Y con ustedes quiero compartir un corto versículo bíblico que está en Salmos 46:1 y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Es una palabra que en lo particular a mí me ha traído consuelo, porque hemos estado viviendo momentos súper difíciles, momentos en los cuales muchas veces nuestra fe nos quiere faltar, pero la misericordia de Dios está allí y nos está cada día empujando, nos está alentando, nos está dando fuerzas. Y creo que no solo es mi situación, cada uno de nosotros estamos librando batallas de diferentes índoles, pero las estamos librando cada uno. Y lo más importante es que tenemos aquel que lucha con nosotros, que es Cristo Jesús. Así que en este día precioso, mis hermanos, es un honor y un gusto saludarles. Hadisha también quiere saludar, ¿verdad? Sí. Hola, compañeritas de la escuela bíblica. Los extraño mucho. Espero que los vea muy pronto. Chao. Amén. Tú refrescas mi vida como viento de verano en su voz. Son tus palabras, brújula en medio de la confusión. Y solo la brisa de tus labios pueden todo cambiar. Fuente de luz y socorro son a mi ser tus palabras. Te sigo, te escucho, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Tus palabras que dan vida, seguiré, seguiré, seguiré. Intensamente confío en el poder de tus palabras otra vez. Correré por tus sendas, seguridad en estas encontré. Y solo la brisa de tus labios pueden todo cambiar. Fuente de luz y socorro son a mi ser tus palabras. Te sigo, te escucho, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Tus palabras
palabras y te adoraré. Te sigo, te escucho, solo a ti, solo a ti. Tus palabras que dan vida, seguiré. Hola, buen día, amada Iglesia. Es un gozo y es una bendición el poder compartir la palabra del Señor en este día desde aquí del local de nuestra iglesia. Lo he estado haciendo desde nuestro hogar y los hermanos también han estado compartiendo desde nuestro hogar, pero desde el domingo anterior René estuvo compartiendo desde aquí la palabra del Señor y Cristian presidió también el culto. Y ahora quisiera en este día también deciros a todos que os extrañamos, que no ha sido fácil todo este tiempo, hermanos, pero gracias al Señor, que el Señor nos ha guardado, nos ha bendecido como iglesia, el Señor ha sido fiel y será mayor gozo que tendré cuando cada uno de vosotros podáis estar aquí en este lugar para adorar juntos al Señor. Ahora lo hacemos desde nuestras casas, cada uno allí en sus casas se une a la transmisión que hacemos cada domingo de la palabra del Señor, de las alabanzas, de los testimonios y todo lo que hacemos en cada culto. Pues después de habernos gozado con las alabanzas, los testimonios y las oraciones y la presidencia que Arantxa ha hecho en este día, quiero compartir la palabra del Señor y quiero compartir la palabra del Señor bajo el tema el entrenamiento de la fe, basado en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Así que puedes ir buscando en tu Biblia, en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, el capítulo 17, versículo 1 al 7. Pero antes quisiera orar brevemente para poder poner este tiempo en las manos del Señor y que sea la palabra de Dios hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, de acuerdo a su voluntad. Padre, te alabamos y te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por habernos guardado todo este tiempo de confinamiento, Señor. Y ahora que estamos en este proceso de desescalada en este país y en muchos países del mundo, Señor, cómo tú has obrado y tú has cuidado de cada uno de nosotros. Oramos por aquellos que han perdido seres queridos, oramos por aquellos que están pasando situaciones difíciles, Señor, y oramos por tu palabra en este momento, para que pueda tu palabra, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, obrar en la necesidad de cada uno y que sea de aliento, de ánimo, de salvación, de fortaleza en estos momentos que estamos viviendo. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Bendice a cada uno que está oyendo y viendo este culto y escuchando esta predicación, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, haz la obra, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te lo rogamos y te damos gracias. Amén y amén. Quisiera iniciar preguntándote, en este tiempo de dificultad, de esta pandemia que hemos estado viviendo y que todavía está latente porque no ha terminado del todo, pero que estamos en otra situación mejor, gracias al Señor, ¿te has preguntado qué lecciones Dios quiere darte para tu vida? ¿Qué quiere enseñarte el Señor a ti? ¿Qué quiere enseñarme el Señor a mí como creyente y como hijo suyo? ¿Qué quiere enseñar el Señor a la iglesia? ¿Qué quiere enseñar el Señor a aquellas personas que no tienen una relación personal con Dios, que no han creído en Cristo como Señor y Salvador de sus vidas? En estas dificultades, experiencias difíciles que hemos estado pasando, quizá Dios las esté usando para poder enseñarte lecciones. Algo que necesitamos aprender, porque a veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, a veces tenemos la tendencia de enojarnos, tenemos la tendencia de resentirnos con Dios
y de cuestionar a veces a Dios en lugar de preguntarnos por qué Dios está permitiendo, qué es lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Y Dios trabaja a veces en nuestras vidas en tiempos y situaciones que no le entendemos del todo, pero que Dios está tratando de enseñarnos algo. Y nunca debemos de olvidar que como hijos de Dios, la Biblia dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y muchas veces Dios elige pasarnos por un tiempo de entrenamiento difícil, porque sabe lo que necesitamos nosotros para enfrentar las batallas del futuro. Y eso fue lo que sucedió al profeta Elías. En este mensaje que quiero compartir, que como he dicho antes, lo he titulado El entrenamiento de la fe. Y quisiera que leyéramos en la palabra del Señor en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7, que dice de la siguiente manera: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y dice el versículo 7, pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. En este mensaje quiero dar 3 pensamientos principales, que son 4 pensamientos principales. Quiero compartir en este mensaje 4 lecciones que entiendo que el Señor quería que Elías aprendiera y que quiere que tú también aprendas y que yo también aprenda. Son lecciones que cada momento debemos de evaluarlas y debemos de saber si estamos realmente aprendiendo de estas lecciones que Elías tuvo que pasar en el entrenamiento de Dios. Y lo primero es la lección del procedimiento de la fe, que es la lección número 1. La lección número 2 es la preparación de la fe. La lección número 3, la provisión de la fe. Y la lección número 4, el propósito de la fe. Como sabéis, Elías se le conoce como el gran profeta de Dios, un hombre de Dios, el profeta de fuego, porque Elías hizo descender fuego, según lo vemos en el capítulo 18 de este primer libro de Nehemías. Era un hombre de oración, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre entregado, consagrado a Dios, que amaba la reputación de Dios por encima de la popularidad que pudiese tener delante del rey Acab y de la nación de Israel, el reino del norte. Y aquí está Elías, que se presenta, como dice el versículo 1, delante de Dios. Y vemos aquí en el versículo 1 y 2, entonces, la primera lección, que es la lección del procedimiento de la fe. Cómo Dios procede para enseñarnos a vivir y andar por fe. Vemos aquí en este versículo 1 que dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Aquí vemos a este profeta de Dios que arriesgó su vida y se presentó delante del rey Acab, uno de los reyes más perversos de la nación de Israel. Había llevado a la nación a la idolatría, a una inmoralidad tremenda, pero aquí está este profeta de Dios, este hombre de Dios, Elías, y se presenta delante del rey y le da esta profecía de que iba a haber sequía sobre la tierra. Dice aquí, no iba a haber lluvia sobre la tierra, sino por su palabra. Y aquí encontramos nosotros que Elías, digamos que ha pasado el examen.
ha pasado la prueba y podían haber aplausos, podían haber elogios, pero Dios no había terminado con Elías, apenas era el comienzo de cómo Dios lo estaba preparando para lo que iba a venir después, donde no iba a ser solo presentarse delante del rey Acab y darle una declaración profética de la sequía que iba a venir sobre la nación, sino que después iba a presentar delante de todos los profetas de Baal a la nación idólatra y iba a retarlos y iba a hacer que descendiese fuego del cielo. Pero el Señor le dice a Elías, y me imagino que cuando iba Elías para presentarse delante del rey Acab y darle esta noticia, Elías no sabía lo que iba a hacer después. Me imagino que dice, ¿qué voy a hacer después? ¿Y ahora qué? Cuando me presente al rey Acab, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Y encontramos en la palabra del Señor que Dios no le dice nada, solo dice, había estado orando que se presentara delante del rey Acab para que diera esta noticia. Simplemente él tenía que obedecer, tenía que entregar el mensaje que Dios le había dado que diera. ¿Y qué pasó después? Dice la palabra del Señor que cuando Elías entregó el mensaje que Dios le había dado al profeta Acab, diciendo que iba a venir sequía y que Dios iba a traer juicio sobre esta nación, por la palabra de Elías, dice el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo. Entonces lo que podemos ver es que hasta que Elías había obedecido primero lo que Dios le había dicho que hiciera, que se presentara delante del rey Acab y que le dijera que iba a traer juicio sobre la tierra. Entonces dice que vino palabra del Señor. Hasta que Elías hizo lo que Dios le había dicho que hiciera, vino a él palabra de Jehová diciendo. Y así es como funciona el procedimiento de la fe. ¿Cuántas veces tú te has preguntado, o yo me he preguntado en secreto, si Dios me pudiera dar una descripción de lo que voy a hacer después? Pero quiero decirte que la fe no funciona así. La lógica sí, porque lo lógico es que planifiquemos todo paso tras paso y que está bien desde el punto de vista humano, pero no funciona desde el punto de vista divino. Si queremos andar por fe, debemos de dar el primer paso. Y la lección de la fe, el principio que aprendemos aquí, viendo lo que pasó en la vida de Elías, es que el procedimiento de la fe quiere decir que tenemos que dar un paso a la vez. Cuando tú tienes los dos pies juntos sobre el escalón, puedes subir el siguiente escalón. Y andar con Dios significa andar con fe. Y Elías tenía que aprender eso, porque él no sabía qué iba a hacer después hasta que obedeció lo que Dios le había dicho que hiciera. Cuando él obedeció, dice que vino palabra de Dios a él. Entonces, a veces nosotros queremos saber lo que va a ser después y lo demás y lo otro, pero no funciona así. Antes de que tengamos menor idea de lo que pase en el segundo, lo que va a ser en el segundo paso, en el tercero o en el cuarto, tenemos que dar el primer paso. ¿Cuál es el procedimiento entonces de la fe? El procedimiento de la fe es: no preguntes por el mañana cuando todavía es hoy. No preguntes por el mes próximo cuando todavía tienes que vivir mañana. Lo que tenemos que hacer es tomar a Dios conforme a su palabra, un paso a la vez. Y eso fue lo que Dios estaba tratando de enseñarle a Elías, y está tratando de enseñarnos a cada uno de nosotros como creyentes, como hijos o hijas de Dios, que hemos decidido creer en el Señor. Tenemos que aprender el procedimiento de la fe. ¿Cuántos luchamos contra eso? Yo a veces lucho contra eso, porque queremos que el Señor me dé lo que viene después, pero eso no es posible. No es posible. Bueno, cuando venía con mi hijo Ander, para aquí, para Azpeitia, donde estamos, nosotros vivimos en San Sebastián todavía como familia con Xiomara, tuvimos que pasar varios semáforos y no podíamos esperar que todos estuvieran en verde. Teníamos que esperar, el semáforo se puso en amarillo, y que significa precaución, y después se pone en rojo. Y si nosotros hubiéramos dicho que teníamos que esperar hasta que todos estuvieran en verde para salir de la ciudad de San Sebastián, estuviéramos allá y no hubiese tenido que grabar en este momento este mensaje
y compartirlo para cada uno de vosotros. Lo que quiere decir es que así funciona el procedimiento de la fe. Tenemos que dar el primer paso. Así es cuando uno va conduciendo un coche en una ciudad y se pone un semáforo verde, damos ese paso y seguimos avanzando hasta que se pone el semáforo en amarillo, paramos, y si se pone en rojo nos detenemos también hasta que se vuelva a poner en verde, que es el siguiente paso. Pues así funciona el procedimiento de la fe. Y dice la palabra del Señor que vino palabra de Jehová a Elías. Y quiero decirte algo, que si nosotros no pasamos tiempo en la palabra de Dios, si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, si no dedicamos tiempo para estar en la presencia del Señor, para conocerle a través de su palabra, que es por donde el Señor primordialmente nos dirige, nos guía, vamos a tener problemas y dificultades para saber qué hacer después, si no pasamos tiempo en la palabra del Señor. Pero Dios nos habla y nos dirige primordialmente por su palabra. Y la segunda lección que quiero compartir en este día con cada uno de vosotros es la lección de la preparación de la fe, que encontramos en el versículo 2 y 3, dice: y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Aquí vemos a Elías, quizá posiblemente discutiendo con Dios. ¿Cómo podía Dios entonces decirle que se escondiera si él había hecho una gran hazaña? Se había presentado delante de Acab y había profetizado la sequía que venía sobre esta nación. Y ahora el Señor le dice que él se tiene que esconder, que tiene que ir al arroyo de Querit. ¿Por qué? Porque lo que quizá había hecho Elías con Acab era pequeño comparado a lo que Dios iba a hacer con él después, delante de todos los profetas y delante falsos de Baal y delante de la nación de Israel y del mismo rey Acab y de su esposa Jezabel y de toda la nación. Iba a hacer un gran prodigio cuando estuviera en el monte Carmelo. Es importante que Elías comprendiera esa preparación de la fe. Si no hay arroyo de Querit, no hay monte Carmelo. No se puede tener el producto sin el proceso. La fe y la paciencia siempre van asociadas una con otra. Es un principio divino de Dios de enseñarnos el precio de la soledad. El Señor aisló a Elías, también antes aisló a Jacob, aisló a Abraham, aisló a David. Y en este tiempo de pandemia mundial nos ha aislado a nosotros como iglesia por un tiempo. No nos hemos estado reuniendo ni desarrollando quizás las actividades de la manera que la hacíamos antes. Ha aislado a la humanidad entera, y pienso que ha aislado a la iglesia para enseñarnos y prepararnos para el retorno de Jesucristo, para el rapto de la iglesia, para una vida de santidad. Y ha aislado a la humanidad, ¿sabes para qué? Para que reconozca que Dios es soberano, que Dios tiene el control, que hay un Dios creador, y hay un Dios justo, hay un Dios verdadero, y que se arrepientan de sus pecados y que se vuelvan a Dios mediante la fe en Jesucristo. Podemos ver lo que estaba pasando en los demás profetas que Acab y Jezabel estaban matando. Dice en el capítulo 18, versículo 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Vemos aquí cómo Acab estaba haciendo con los profetas, los estaba matando, y Abdías dice que escondió a 100 profetas y los estaba escondiendo en una cueva de 50 en 50 para que no les matara a Acab el rey. Y Dios aquí le dice a Elías que se vaya al arroyo de Querit. Le dice... Y le dice el versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al arroyo que está enfrente del Jordán, el arroyo de Querit. Y vemos en la palabra del Señor que a veces Dios nos aísla, Dios nos aparta del escenario para preparar nuestro corazón, para preparar nuestra vida. Había cosas en Elías que el Señor quería tratar. Si pensamos en José en el Antiguo Testamento, cuando José pasó un tiempo en la cisterna y en la cárcel antes de convertirse en el segundo del imperio egipcio. Pensamos en Moisés, cuando Moisés, los 120 años que vivió Moisés, los 40 años del palacio,
y después el Señor lo llevó 40 años al desierto a pastorear las ovejas de su suegro Jetro, y ahí le preparó y después le trajo para ser el libertador de la nación de Israel, de Egipto, y por 40 años de ministerio le preparó por 80 años. David también, cuando observamos la vida de David, antes de de ocupar el trono como rey de Israel, antes David ya había sido ungido, pero no ocupó el trono hasta que tuvo que esperar más o menos 15 años, y lo que hacía es volver a sus quehaceres con las ovejas en el desierto, y también hasta a veces tocar el arpa para el rey Saúl. Pero vemos en la vida de Jesús también, en la vida de Jesús vemos cómo el Señor Jesús estuvo 30 años que no tenía un ministerio público, hasta después de 30 años, solo fueron 3 años de ministerio. La Biblia no relata tanto la vida completa en esos 30 años más que en el periodo de la adolescencia, en algunos partes pequeñas donde se nos dice cómo actuaba Jesús, pero el ministerio de Jesús fueron los últimos 3 años. Para que saliera antes, Dios le preparó por 30 años para que Jesús hiciera los grandes milagros y el ministerio que desarrolló y pagar el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Yo no sé si el Señor te ha aislado alguna vez. El Señor me ha aislado a mí, y yo pienso que Él hizo que 2 años estuviera, digamos, alejado del ministerio y no pudiese servir al Señor, y yo quería servir al Señor, pero el Señor me estaba preparando, y sé que me está preparando todavía, y posiblemente nos desesperamos en querer hacer las cosas para Dios, pero quiero decirte algo: Dios no está interesado tanto en lo que nosotros hacemos, sino en lo que nosotros somos para Él. Lo más importante para Dios es nuestra relación con Él, antes que lo que hacemos para Él, y Él quería enseñarle a Elías también la preparación de la fe. Ahora, ¿cómo nos prepara Dios? Necesitamos pasar tiempo a solas con el Señor, en un lugar secreto. Como sabéis, el pastor Jaime tiene un lugar secreto que él también ha llevado a varios hermanos y hermanas. Yo también le he acompañado a un lugar precioso, secreto, donde él pasa tiempo, no solo en su oficina, sino también un tiempo aparte que él tiene en un monte para pasar tiempo con el Señor. Y yo aprendí eso de él, que es importante que nos apartemos en un lugar para estar a solas con el Señor, fuera de los demás, sino buscando solamente el rostro del Señor. Entonces, la lección número 1, dijimos, el procedimiento de la fe. ¿Cuál es? Que Dios nos guía un paso a la vez. Lección número 2, la preparación de la fe. A menudo nos viene en un lugar escondido, como el caso de Elías, ahí escondido en el arroyo de Kerit. Pero ahora viene la lección número 3, la provisión de la fe. Versículo 4 al 6 lo encontramos. Dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La provisión de Dios. Aquí vemos la provisión de Dios dependía totalmente de que Elías estuviera en el lugar donde Dios le dijo que fuera. ¿Por qué? Porque ahí había ordenado Dios para poder enviar la provisión a Elías. Y este es un principio que debemos de aprender. La provisión de la fe es que Dios nos dice qué es lo que debemos de hacer, la voluntad que es para cada uno de nosotros, y cuando estamos en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, podemos estar seguros de su provisión. Elías pudo haber dicho: ¿por qué tengo que ir al arroyo de Kerit? Y él obedeció y fue al arroyo de Kerit, y Dios allí le envió provisión a través de los cuervos, de estos pájaros que le traían carne y pan, y él bebía agua del arroyo. Así como cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y multiplicó los peces y dio a comer a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, porque así Dios provee para su pueblo. Si nosotros damos el primer paso y hacemos lo que Dios nos dice, si nosotros podemos saber que cuando Dios nos aparta y nos priva muchas veces de la comodidad o de situaciones, Dios está tratando con nuestra vida, con nuestro carácter, pero también saber que Dios es el que provee para nuestras necesidades. Sabe que estos profetas que
Abdías había escondido para que no los matara Acab, dice que ellos estaban a pan y agua. En cambio Elías tenía pan, agua y carne. Pescado, porque lo sabéis que los cuervos son carnívoros y lo que comían era pescado, entonces traían el pescado a Elías. Y casi por 40 días o más estuvieron alimentando a Elías ahí mientras estaba en el arroyo de Kerit. Ahora, qué interesante es que como cuando atravesamos tiempos difíciles nosotros, ¿no? Cuando atravesamos tiempos difíciles en nuestra vida, a veces pensamos cómo Dios va a proveer para nosotros. Y lo que tenemos que asegurarnos es que estamos en la voluntad de Dios. Pregúntate si tú estás en la voluntad de Dios. Y si estás en la voluntad de Dios, en el lugar donde Dios te ha dicho que estés, haciendo lo que Dios te ha puesto a hacer, lo que Dios te ha dicho que hagas, lo que Dios te ha dicho que dejes, obedeciendo al Señor, vas a poder recibir la provisión de Dios. Entonces, tenemos el procedimiento de la fe, debemos de andar un paso a la vez. La preparación de la fe nos prepara para cosas mayores mediante un tiempo de estar a solas con el Padre, de aislamiento. Y vimos la tercera lección, que es la provisión de la fe. Él suplirá tus necesidades si te mantienes dentro de su voluntad. Y la cuarta lección, para ir terminando, es el propósito de la fe. Dice el versículo 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Te imaginas? Cada día estaba Elías allí, bebiendo del arroyo, comiendo pan y comiendo carne que le traían los cuervos, pero de repente el arroyo empezó a secarse. Y ya en aquel torrente de agua era quizá un hilo de agua, que después se convirtió en lodo y después se secó. ¿Qué situación más difícil podíamos decir? ¿Con qué propósito Dios pudo haber secado el arroyo para este profeta? Pasado algunos días el arroyo se secó. Recuerda que era Elías quien había profetizado la sequía y naturalmente no había lluvia, no había arroyo. Pero quiere decirte algo, escúchame muy bien. Aunque el arroyo se había secado, Dios estaba vivo. Aunque el arroyo se había secado para Elías, Dios tiene el control. Y Dios siempre va a proveer si nos mantenemos en su voluntad, al igual que proveyó para Elías. ¿Qué dice? ¿Cuál es tu arroyo que se ha secado? Posiblemente se te ha secado el arroyo de la popularidad, de la comodidad, del dinero, del trabajo, de la salud, de tu matrimonio, en tu familia. ¿Se te ha secado el arroyo? Pues Dios tiene provisión si tú te mantienes en su voluntad. Él ha prometido proveer para nuestras necesidades. Dice el versículo 8 que leemos, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Vemos aquí la respuesta de Dios. La respuesta de Dios para poder entrenar a este profeta para cosas mayores. Y es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y aprendemos, para concluir de esta enseñanza, estas 4 lecciones que son para nosotros también. Acerca de, primero, el procedimiento de la fe, un paso a la vez. Si quieres saber lo que Dios te va a decir después, tienes que dar el primer paso. La preparación de la fe. Si Dios quiere usarte de una manera especial, te va a esconder primero en algún lugar solitario, te va a pasar por un proceso difícil para enseñarte algo en tu vida. También la provisión de Dios. Cuando nos colocamos en la voluntad de Dios, Dios provee para tus necesidades. Y la 4ª lección es el propósito de la fe, el hacerte aprender a confiar en Él, no por las dádivas. Elías tenía que confiar no por la provisión de Dios, sino por
lo que Dios era. Mucha gente confía cuando Dios le da y deja de confiar cuando no recibe las bendiciones de Dios. Y esa no es la forma de confiar en Dios. Él quería que él confiara en él, aunque no recibiera agua del arroyo. Aunque se hubiera secado el arroyo, él tenía que aprender a confiar que era en Dios y no en las bendiciones de Dios. Desafortunadamente muchos tienen que ver para creer, pero la fe no funciona así. Y quiero terminar preguntándote en esta hora, ¿has confiado tú en Dios? Amigo y amiga que me escuchas, que ves esta predicación, ¿has confiado tú en Dios? ¿O quieres verle para creer? Te animo que tú confíes en Él y creas que Él existe, que Él es verdadero y que Él envió a Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados y por el pecado de toda la humanidad, como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él quiere que tú confíes en Él para vida eterna. Y puedes entregarle tu vida a Cristo. Y si tú eres creyente y quizá estás enojado o resentido con Dios porque no ves la provisión de Él, pregúntate si estás en la voluntad de Dios. Pregúntate si has obedecido al Señor. Pregúntate si has dado el primer paso de tu obediencia a Dios. Y si no lo has dado, te animo para que reconcilies tu vida con el Señor. Quiero decirte esto último. He visto la fidelidad de Dios en mi vida y puedo testificar que Dios es fiel, que Dios es proveedor, y que Dios siempre trabaja en nuestras vidas cuando nos lleva y nos aísla a un lugar como Kerit. Posiblemente estás con el arroyo que se ha secado, pero Dios sigue vivo y Él puede obrar si tú vienes a Él y te humillas delante de Él. Quiero finalizar orando en esta hora. Padre, te alabamos y te damos gracias, porque como hijos tuyos nos amas tanto, que quieres quitar todo aquello que no está de acuerdo a tu voluntad. Y en la vida de Elías hemos aprendido, Señor, este entrenamiento de la fe, que tenemos que dar el primer paso, que tenemos que obedecer y estar en tu voluntad, que tenemos que saber que tú eres nuestro proveedor y que tenemos que saber que nuestra provisión no debe ser el motivo para adorarte, para alabarte, para seguirte, para creer en ti, sino que eres tú, oh Dios, la persona de Cristo, la razón por la cual nosotros debemos de estar agradecidos siempre, Señor. Bendice a cada uno, Padre. Y si hay alguien que está escuchando y viendo que se ha secado el arroyo y no tiene a Cristo en su corazón, que tu Espíritu Santo obre para que entregue su vida a Cristo. Y si hay alguien que ha dejado de confiar y está quejándose, resentido, en lugar de humillarse delante de ti como hijo o hija tuya, Señor, en la fe, haz lo que vuelva a hacer tu voluntad y que siga haciendo lo que tú quieres que Él haga, porque ya se lo has dicho en su corazón a través de su palabra. Gracias te damos. Bendice a cada uno, Señor, por nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga a cada uno de vosotros y que el Señor os guarde. Bendiciones a todos. Tu amor vence el temor cuando Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Te invitamos a que la próxima semana te unas nuevamente con nosotros en nuestro culto dominical de adoración a las 12 horas en nuestro canal de YouTube o a través de la página de Facebook del Centro Evangélico Betel en Azpeitia, Guipúzcoa. Te esperamos. Soy firme en tu amor, vence